sé. Pero quiero decirles algo, mis amados jóvenes y señoritas. Si ustedes realmente quieren escuchar la voz de Dios, deben tener tiempos de soledad e intimidad con Dios. No esperen que Dios les hable si todo el tiempo están ocupados. Todo el tiempo están en reunión, en trabajo, en amigos, en rumba, pegados al computador, pegados al iPad, al celular, hablando por teléfono. Tienen que tener tiempos de soledad y de intimidad con Dios. Tienen que aprender a estar solos, lo cual es tan difícil para la juventud de hoy en día. Cuando ustedes aprendan a estar solos, bueno, no estoy diciendo solos el resto de la vida, estoy hablando de tener tiempos de soledad, ¿sí? No que se llegue el sábado a las 8 de la mañana y ya estén ansiosos llamando por teléfono a todo el mundo a ver qué vamos a hacer más tarde, porque no me puedo quedar en la casa. Miren, algo importante, hay que aprender a estar solos y a tener tiempos de soledad y de intimidad con Dios, para que cuando Dios hable, óigase bien, ustedes puedan escuchar su voz. Y no solamente eso, sino aprender a discernir entre la voz de Dios, la voz del ser interior y la voz del enemigo. Muchos jóvenes cometen muchos errores. Yo fui tan joven como ustedes, sigo siendo joven, pero fui también muy joven como ustedes, como muchas de las niñas que están acá, y cometí errores porque no supe distinguir en muchos momentos entre la voz de Dios, entre mi voz interior y la voz del enemigo. Pero para eso hay que afinar los oídos espirituales, y la manera como afinamos nuestros oídos espirituales es teniendo tiempos de intimidad con Dios, tiempos de soledad con Dios, tiempos donde no son los tiempos, no sé si ustedes han visto a alguien que se siente a hacer el devocional, está posiblemente arrodillado y suena el pitico del WhatsApp. Entonces miran y siguen en su devocional, vuelve a pitar y vuelven a mirar. No, ese no es el tiempo que Dios demanda de nosotros. Tiempos de verdadera intimidad es lo que necesitamos con Dios. Bueno, tanta fue la tribulación que tuvo, o el precio más bien que tuvo que pagar Jeremías, que llegó a maldecir el día de su nacimiento. Finalmente fue llevado contra su voluntad a Egipto, y se cree, según dice la historia, que murió de viejo en la ciudad de Taflis. No sé qué piensan ustedes de la vida de Jeremías, pero es muy tremenda. Imagínense ustedes, termina allá en Taflis, completamente empobrecido, absolutamente solo. Ahí sí que no tenía ni conocidos, nada. Desde la perspectiva humana, totalmente fracasado. Durante 40 años le habló al reino de Judá y Jerusalén, y justo en ese momento el reino de Judá y Jerusalén estaban cautivos en Babilonia, porque nunca lo escucharon. Un precio muy alto, tremendamente alto, un precio muy alto. Y bueno, así sucesivamente ustedes podrán seguir leyendo de los otros profetas mayores, de Ezequiel, de Daniel y de todos los llamados profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, etcétera, 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 el precio tan alto que tuvieron que pagar por causa del llamado. Pero gracias a Dios, que no solamente Él conoce el precio que pagaron, sino que adicionalmente lo reconoce. ¿Saben qué le dijo Jesús a sus discípulos? En Mateo 5, versos 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús sabía que los discípulos también iban a recibir persecución, iban a padecer persecución por causa de Jesucristo. Y de hecho, ¿sí?, todos los discípulos de Jesús no solamente sufrieron persecución, sino que adicionalmente murieron como mártires.
excepto el apóstol Juan, que aun cuando sí sufrió persecución, ¿sí?, no murió como mártir, sino que la historia nos cuenta que murió ya de avanzada edad, murió de viejo en la ciudad griega de Éfeso. Entonces miren ustedes, ya hablamos de hombres antes de los profetas, ya hablamos de los profetas y ahora estamos en los discípulos. Dígale a la persona que tiene a su lado, mira, no te duermas, atiende porque esto está bueno. Dile, no podemos hacer preguntas en este momento, pero tengamos nuestras preguntas pendientes o anotémoslas. Simón Pedro, el famoso Pedro que tanto conocemos, tan cuestionado muchas veces, tan criticado otras tantas veces. Este Pedro, por causa de la predicación de Jesucristo y del Cristo resucitado, ¿sí?, junto con Juan, acuérdense ustedes, Jesucristo asciende a los cielos y empieza después del Pentecostés todo el ministerio de Pedro, que juntamente con Juan empezaron a desarrollar en la ciudad de Jerusalén. Este Pedro y Juan, muchas veces por causa de la predicación del Evangelio, tuvieron que comparecer ante el concilio. Fueron arrestados, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron intimidados por los del concilio y también fueron amenazados de muerte. Me impacta lo que dice en Hechos 5:41, que cuando Pedro y cuando Juan salían de la cárcel o salían de esa reunión del concilio donde los intimidaban y los amenazaban, dice la palabra, y ellos salían de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. O sea, en vez de salir atemorizados, ¿sí?, de salir quejándose porque me azotaron, de salir confundidos porque me encarcelaron, de salir temerosos porque me intimidaron y me amenazaron, me dijeron, está prohibido que vuelvan a hablar en ese nombre, y colocan nombre en mayúscula porque se están refiriendo al nombre de Jesucristo. En vez de salir de alguna manera descompuestos del concilio, salían totalmente gozosos, como dice la palabra, sintiéndose felices de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Este Pedro finalmente, en el año 68 después de Cristo, murió como mártir. Y cuando lo fueron a crucificar, porque murió crucificado, pidió que lo crucificaran con su cabeza hacia abajo. Él dijo, no soy digno de morir como murió Cristo. Andrés, su hermano, también fue crucificado. Fue crucificado en una cruz en forma de X, y fue crucificado un poco antes de Pedro, en el año 62 antes de Cristo. Jacobo, ¿se acuerdan de Jacobo, que también fue un discípulo de Jesús? Él sufrió martirio por parte de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era nieto de Herodes el Grande. Él sufrió martirio por parte de Herodes Agripa y finalmente fue muerto a espada. No sabemos exactamente si fue decapitado o si lo atravesaron con una espada, pero él fue muerto por causa del nombre de Cristo, y de hecho fue el primero de los apóstoles en derramar su sangre por Cristo hacia el año 44 después de Cristo. Juan, que ya les dije a ustedes que no murió como mártir, sino que murió de viejo en la ciudad griega de Éfeso. Con Juan ocurrieron varias cosas. Miren, Juan fue perseguido por el emperador Domiciano. Domiciano odiaba a Juan porque Juan continuamente estaba proclamando el nombre y la verdad de Cristo. Juan fue el apóstol por excelencia que habló del amor de Cristo en medio de un imperio que carecía, ¿sí?, de compasión y de misericordia humana. Entonces, ¿y saben qué hicieron con Juan? Toman a Juan y lo colocan en una paila gigante de aceite hirviendo, porque ese era parte de los castigos que tenían. Imagínense ustedes, una paila gigante llena de aceite, y cuando estaba ese aceite sobre las llamas, completamente burbujeando, hirviendo, allá mandaron a Juan. Pero Dios, soberano y precioso en todo momento, no le pasó nada. Juan salió completamente ileso, y cuando Domiciano se dio cuenta que no podía
matar a Juan fue cuando lo desterró a la isla de Patmos, donde, como ustedes saben, hacia el año 95 después de Cristo, escribió por revelación divina el libro de Apocalipsis. Y bueno, y así ustedes van a poder ver y leer en la historia como todos los demás fueron muertos bajo martirio por causa del nombre de Cristo. Por ejemplo, a Lucas. ¿Se acuerdan que Lucas no era judío? Lucas era griego. Por ejemplo, los fanáticos griegos tomaron a Lucas, lo amarraron a unos caballos, lo arrastraron por toda la ciudad. Finalmente parece ser que lo colgaron. Mateo también murió. Todos ellos, Felipe también murió crucificado. Pero quiero llegar a hablar de Pablo, porque yo sé que a ustedes les interesa que les cuente de Pablo. En 2 de Corintios, en el capítulo 11 y los versos 23 al 28, nos dan una lista de las cosas que tuvo que sufrir Pablo. Entonces miren ustedes, que tuvo que sufrir por causa de la predicación del Evangelio, ¿sí? ¿Saben ustedes? Dice, si ustedes tienen sus Biblias ahí, ubíquense en 2 de Corintios 11, 23 y van leyendo conmigo. Dice la palabra que Pablo, por causa del Evangelio y por causa de Jesucristo, tuvo que sufrir trabajos en abundancia. Fue azotado muchas veces. 5 veces fue azotado por los judíos. Y en esa época eran 40 menos un azotes lo que recibían. Fue azotado 3 veces con vara. Fue apedreado una vez. Estuvo en la cárcel. Tuvo peligro de muerte muchas veces. Adicionalmente, estuvo en peligro de caminos, de ríos, en camino de su nación, en peligros de los de su nación, en peligros de los gentiles. Corrió peligro en la ciudad, corrió peligro en el desierto, corrió peligro también entre falsos hermanos. Cuando yo digo corrió peligro, que es la manera como la Biblia lo dice, en peligro de... y da toda la lista, está mostrando es que estaba permanentemente su vida bajo una amenaza constante por causa de la predicación del Evangelio. Soportó trabajos y fatigas y muchos desvelos. Estuvo con hambre y con sed. Tuvo que padecer ayunos, con frío, con desnudez. Y como si todo esto fuera poco, dice, tenía en él la carga de las iglesias. Aquellas iglesias que él mismo había abierto con la predicación del Evangelio. Pablo, además de perder todas sus posesiones, finalmente murió decapitado por Nerón, el emperador romano, en el año 68 después de Cristo. Ahora, miren ustedes qué interesante. Todos los apóstoles, ¿sí?, tuvieron persecuciones, pero creería yo, en el poco conocimiento que tengo, que el que más persecuciones tuvo fue Pablo. Pareciera que todo un ejército espiritual se confabulara contra él para tratar de destruirlo y destruir el mensaje que Dios dio a su iglesia a través de él. Cuando nosotros leemos todo esto, y adicionalmente tenía el aguijón, ¿se acuerdan ustedes del aguijón? Por Dios, es que no había alguna cosa que él dijera, bueno, esta es positiva. De hecho, la historia, o varios libros de historia cuentan que lo más seguro es que Pablo fue casado, y por causa del nombre de Cristo y la predicación del Evangelio, su esposa lo dejó. ¿Ese es el aguijón que te... Y hablando del aguijón, ¿sí? ¿Saben ustedes? Muchas veces dice que oró a Dios pidiéndole que le quitara el aguijón. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Entonces la vida de Pablo no fue nada fácil. Para nada, absolutamente para nada. Cualquiera que leyera un relato de Pablo en estas circunstancias, con todas estas persecuciones, se imaginaría a un Pablo desalentado, o posiblemente desarrollando su ministerio con mucha carga y con mucha pesadez. Pero no fue así. Cuando nosotros leemos en Romanos 1:16, entendemos que pese a las tribulaciones y a las persecuciones, Pablo estaba realmente empoderado de la misión que Dios le había dado. Y entonces dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Miren, mis amados jóvenes y señoritas, si alguno de ustedes se avergüenza de compartir el mensaje del Evangelio, es porque aún no ha conocido el poder de Dios. Y yo quiero animarles a todos y a mí misma para que cada día nos metamos más con Dios y podamos ver a Dios actuando con todo su poder en nuestra vida y a través de nuestra vida, porque cuando conocemos el poder de Dios es imposible que nos avergoncemos de predicar el Evangelio. ¿Saben a quiénes les da pena compartirle de Cristo a otros? A aquellos que no tienen ni idea lo que es el poder de Dios. La persona que tiene un encuentro con el poder de Dios no puede quedarse quieta, no puede quedarse callada, no puede quedarse como si nada estuviera pasando en su vida, porque el poder de Dios, como decía en otro momento Pablo, nos constriñe a predicar el Evangelio, a no dejar a la gente quieta en su ignorancia, sino a mostrarle que el mismo Dios poderoso que ha obrado en mi vida puede obrar en la vida de ella o de él. ¿Sí? Cuando tenemos vergüenza de compartirle a otros de Cristo, es porque no hemos todavía conocido el poder de Dios. Bueno, entonces hagamos un recuento aquí rápido. Hombres del Antiguo Testamento antes de los profetas. Hablamos de los profetas y hablamos de los discípulos. Y entonces quiero contarles algo más. No solo los discípulos sufrieron persecución. Muchos de los cristianos que no fueron ni apóstoles, ¿sí?, obispos, líderes de la iglesia, pero que habían entregado su vida a Cristo, también sufrieron persecución. Durante el periodo comprendido entre el año 100 y el año 313 aproximadamente, se da un periodo de la iglesia que se llama la iglesia perseguida. En este periodo, absolutamente todos los emperadores que antecedieron a Constantino, ¿sí?, hicieron hasta lo imposible por acabar con la iglesia cristiana y por acabar con el cristianismo. Pero las leyes del Imperio Romano no permitían que nadie fuera martirizado, torturado, encarcelado, si no había una, entre comillas, justa causa. Entonces levantaron gran cantidad del pueblo para que testificaran, acusando a los cristianos. De cualquier cosa los podían acusar, para que de esa manera, una vez que fueran acusados, sin ser juzgados, pudieran ser prontamente castigados por el simple hecho de llamarse cristianos. Entonces, miren ustedes, les voy a leer aquí unos pocos puntos de las cosas en los que los acusaron, aunque fueron muchas de ellas. Pero, por ejemplo, acusaron a los cristianos de crímenes de lesa majestad. Eso significa que ellos no adoraban al emperador. Acusaron a los cristianos por practicar la hechicería, porque en ellos se cumplía la palabra de Dios, y cuando compartían del evangelio, señales y milagros los seguían, y entonces los acusaron de practicar la hechicería. Los acusaron de ser ateos, porque adoraban a un Dios que no se veía, a un Dios que era invisible. Los acusaron de ser subversivos, porque para ellos Jesucristo era el Rey y era el Kyrios. Y estos dos títulos, el único que lo podía tener era el emperador. Los acusaron de criminales, porque si Jesús, su líder, había sido un criminal, lo más seguro es que ellos también fueran criminales. Los acusaron de caníbales, porque cuando ellos repartían la comunión, repetían las palabras de Cristo: esta es mi carne y mi sangre que por vosotros se derrama. Y algo increíblemente absurdo, los acusaron de ser incestuosos y amorales, porque se casaban entre hermanos, porque en la comunidad cristiana los unos a los otros se trataban como hermanos. ¡Qué increíble! Miren, un imperio, si ustedes no lo han leído, léanlo, es impactante. Un imperio
que cayó, el imperio romano cayó, no solamente por su idolatría, sino un imperio que cayó por la depravación moral tan tremenda que había al interior del mismo. Ustedes recordarán películas y pues historias que hablaban del imperio romano, de sus grandes bacanales y orgías, y se atrevían, ¿sí?, a matar a los cristianos por ser juzgados de incestuosos y de inmorales, cuando ellos bien sabían que eso no era cierto, que doble moral, la del imperio romano, pero de cualquier cosa echaban mano para poder acabar con los cristianos. Entonces, los cristianos que acusaban eran llevados ante las autoridades y tenían dos posibilidades: declarar que el rey Elquinios era el emperador y negar a Cristo, y en ese caso eran sueltos y dejados en libertad, o simplemente confesar a Cristo hasta el último de sus momentos. Y eso pasó con la mayoría, bueno, no con la mayoría, con los que eran verdaderos cristianos. Entonces los sometieron a castigos, y los castigos que tuvieron con los cristianos es que les confiscaron todas sus propiedades, adicionalmente fueron desterrados, fueron torturados de muchísimas maneras, fueron flagelados, fueron sometidos a trabajos forzosos en los baños, por ejemplo en la construcción de los baños de mármol de Diocleciano y en muchas otras construcciones. ¿Y saben qué dice la historia? Que los ladrillos fueron uno a uno pegados con la sangre de los cristianos. Fueron envenenados, fueron decapitados, fueron quemados vivos en la hoguera, fueron quemados en pailas de aceite hirviendo, como ya se los dije, fueron crucificados, ¿sí? Fueron echados a los leones para satisfacer toda el hambre y la sed de espectáculos sangrientos a los que el imperio estaba acostumbrado en el circo romano. Fueron enfrentados a los gladiadores y los usaron también como teas humanas en los grandes bacanales y fiestas nocturnas de los emperadores y de todos sus súbditos. Pero mientras más los perseguían y los mataban, más se extendía el evangelio. Y muchos más reconocían que Jesucristo era el verdadero rey, el verdadero Cristo. Tertuliano, el padre de la iglesia, dijo: la sangre de los cristianos es la semilla del evangelio. La sangre de los cristianos es la semilla del evangelio. Cada vez que a los cristianos los cazaban como animales, cada vez que los torturaban y los mataban con profunda sevicia, y su sangre caía a tierra, ¿sí?, la iglesia de Cristo crecía y se fortalecía. Bien dijeron los historiadores: nunca la iglesia ha sido más santa que cuando ha tenido que respaldar su fe con su propia vida. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Hay un libro, o hay varios libros, pero quiero hacerle referencia a uno de ellos, un libro de Justo González, Historia de la Iglesia. Hay un libro que se llama Historia de los Mártires. ¡Qué tenacidad! ¡Qué corazón tan grande! El de toda esa gente que murió por causa de Cristo. No tuvieron en cuenta, no repararon. Si muero por Cristo, ¿qué importa lo demás? Nada tuvo suficiente valor como mantenerse firmes por el nombre de Cristo. Por el nombre de Cristo. Entonces, ¿saben ustedes qué pasó? Los cristianos construyeron las catacumbas. Ustedes han escuchado seguramente hablar de las catacumbas, que era una ciudad subterránea muy extensa. Bajo la Roma actual se encuentran esas catacumbas y fueron utilizadas por los cristianos inicialmente para enterrar allí sus muertos, porque resulta que el Imperio Romano, dentro de su política durante varios siglos, 3 o 4 siglos, no permitió que se enterrara a nadie de puertas para adentro, sino que lo que hacían era incinerar los cadáveres. Entonces los cristianos construyeron las catacumbas para poder enterrar a sus muertos, pero con el paso del tiempo y en la medida que arreció la persecución,
Entonces utilizaron las catacumbas para poder allá tener sus tiempos de oración y de culto, y ahí debajo de la tierra cantar y adorar al Señor. Y también fue un lugar de refugio, contra la persecución, del Imperio Romano. Ahí hay 30 páginas, vamos en la 10. Entonces, no se preocupen por las páginas, hay muchas cosas en ellas de las que no voy a hablar. Miren ustedes una cosa, ¿saben? Después de ese periodo de la iglesia perseguida, viene un periodo de los padres de la iglesia. De pronto estoy hablando de cosas que ustedes no saben, pero no importa, escúchenme. Y después me preguntan. No me vayan a confundir, por favor, por amor a Dios, no me vayan a confundir padres con patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, están allá, en el Antiguo Testamento, y ya pasamos por el Antiguo Testamento. Pero los padres de la iglesia fueron esos hombres, los primeros líderes, obispos de las iglesias que nacieron en los diferentes lugares, y ellos también tuvieron que pagar un precio alto por causa de Jesucristo, por preservar la doctrina de los apóstoles, porque después de que Jesucristo ascendió y que murieron todos los apóstoles, el último de ellos fue Juan, que murió aproximadamente en el año 100, después de eso, como lo había dicho Jesús, vinieron lobos rapaces, trayendo doctrinas que no eran de Cristo, eran herejías, eran mentiras. Y entonces estos padres de la iglesia se levantaron para cuidar la iglesia y para cuidar la doctrina que había sido recibida directamente de Dios a través de los apóstoles. Entonces saben ustedes que ellos también sufrieron muchísima persecución. Y quiero hablarles específicamente de Policarpo. Mire, Policarpo, para contarles un poquito, fue un obispo de la ciudad de Esmirna. Este Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan, y este era un hombre, del momento que les estoy hablando, era un hombre ya de bastante edad. Policarpo fue amenazado, ¿sí?, porque predicaba el nombre de Cristo y confesaba a Jesucristo como el Señor y como el Rey y como el Señor. Entonces, cuando supo que lo iban a poner preso, huyó a la casa de unos amigos en Esmirna y allá se escondió, y cuando estaban prontos a descubrirlo en ese lugar, llegó el momento en el que decidió no esconderse más, y allá llegaron los espías del imperio y lo tomaron y lo llevaron de regreso a la capital del imperio. ¿Y saben ustedes qué pasó? Estando allá, el procónsul le dice: Policarpo, ten compasión de ti y de tus años, porque era un hombre bastante avanzado de edad. Lo único que tienes que hacer es negar a Jesucristo y confesar que el Rey y el Quirios es el César, y vas a quedar libre, en completa libertad. Antes de que pasara esto, porque esto ocurrió ya en el juicio, cuenta la historia que a Policarpo lo sometieron a las torturas más dolorosas de su momento, pero que él ni siquiera se quejó de dolor, porque estaba soportado en la gracia de Cristo, y los dolores del mundo no le importaban, porque el gozo que iba a recibir en la gloria eterna era mayor. Cuando el procónsul le dice: lo único que tienes que hacer es negar a Cristo y decir que el emperador, que para ese momento era Antonino Pío, él es el Rey y el Quirios, y vas a quedar libre, me impacta lo que les responde Policarpo. Dice: ¿cómo podría yo hablar contra mi Cristo y mi Señor? Llevo 86 años sirviéndole, y de él solo he recibido el bien y no el mal, y es mi Señor y mi Salvador. Entonces los hombres que estaban con el procónsul, airados, porque esa es la manera como responden los hombres que no tienen conocimiento de Dios, que no entienden cómo puede la gente, frente a la posibilidad de morir, mantenerse firme en su fe
por amor a Cristo, enfurecidos, le amarraron y le pusieron en la hoguera. Eso fue como en el año 155 después de Cristo. Y la